Bueno, los casos de IPR complejos que nos quedan, habíamos visto cuando arrancamos en un petróleo subsaturado que tenía una porción recta y después agarraba la curva que la representamos con la de Vogel. Y nos quedan algunas combinaciones más a las cuales podríamos montar las que ya conocemos. Una de ellas es cuando tenemos más de una capa productora. Supongamos esta situación, ¿sí? Donde la diferencia de altura entre las capas es relativamente chica. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque significa que la presión de fluencia que van a sentir ambas capas podemos estimarla como sea la misma. Después vamos a ver casos donde no es la misma, ¿no? Entonces, si mirase cómo es la IPR de cada una de estas curvas por separado, podría decir que, no sé, la capa A tiene este IPR, la capa B tiene este IPR. Graficando presión de fluencia versus cabal de petróleo, en este caso hablemos de 100% petróleo, ¿no? Y como verán, las dos son saturadas. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es ir recorriendo las distintas presiones y ver cuánto debería estar produciendo el pozo. Vamos, esto sería la presión estática de la capa A y esta es la presión estática de la capa B. Entonces, lo primero que hacemos es, nos paramos en este punto. Si la presión adentro del pozo fuese igual a la presión estática de la capa B, entonces la presión acá es igual a la presión acá. Por lo tanto, no debería haber flujo en un sentido ni en el otro, por eso el caudal de la capa B es 0. Tenemos que mirar ahora qué pasa en la capa A. Tenemos una presión estática, una presión de fluencia, solo que no va a estar fluyendo, pero digamos, una presión en el pozo que es igual en su valor. Perdón, hice todo con la A, y esto que dije era la A. Perdonen, Tenemos una presión estática en la capa A, en el pozo, igual a la presión estática de la capa A, que la capa B está por debajo. Por lo tanto, si tengo que ser prolijo en el cálculo, en esta capa estaría inyectando. Si tengo una presión más grande acá que acá, por lo tanto el fluido que hay adentro del pozo debería estar ingresando. Eso es lo que llamamos efecto capa ladrona, y para este análisis no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a decir que si la presión adentro del pozo es más grande que alguna de las capas, simplemente la capa no produce. Pero voy a ignorar el caso de que por ahí el pozo aporta fluido hacia la capa, ¿sí? Que sería el caso de un inyector. Si tengo la presión adentro en la cañería mayor que la presión de las capas, entonces el fluido podría entrar. Ignoremos ese efecto por ahora. Veamos solo capacidad de producción, ¿sí? Capacidad de aporte de la capa. A medida que empiezo a bajar la presión dentro del pozo, ¿sí? De la cavidad que es el pozo, entonces voy bajando el nivel, la presión empieza a disminuir y ¿qué va a pasar? Más arriba. La capa A va a empezar a aportar. ¿Cuánto va a aportar? Y la diferencia entre su presión estática y la presión de fluencia 1, digamos. Por lo tanto, este delta P me va a dar este aporte de caudal. Y eso va a ser verdad para todos los puntos donde el caudal va a ir incrementándose hasta este momento. ¿Qué va a pasar acá? Cuando mi presión de fluencia en el pozo sea igual a la presión estática en B, entonces la capa A va a estar aportando este caudal y la capa B
justo por primera vez va a estar equilibrada, va a tener la misma presión adentro que afuera y el caudal va a ser nulo. Cuando baje un poco más, ¿qué va a pasar? La capa A va a producir un poco más que antes y la capa B, que no estaba produciendo, ahora va a empezar a aportar fluido. Esto es lo que sale de la capa B. Sabemos esto a la condición, no sé, prima. ¿Sí? Entonces voy a tener este Q' de la capa A y este Q' de la capa B. Que cada una de las capas esté aportando esa cantidad de fluido hacia el pozo, si estoy en un punto de equilibrio, entonces significa que el pozo en superficie tiene que estar produciendo eso, afectado por el BO, pero un caudal proporcional a eso. Por lo tanto, el pozo tiene que estar produciendo, ¿sí? Ignoremos el BO por ahora, un caudal de pozo igual a Q' B, que lo estoy haciendo en negro, más Q' de la capa A, que lo estoy haciendo en azul. Por lo tanto, si quiero graficar la IPR del pozo hasta esta presión de equilibrio, el pozo aportaba todo lo que aportaba la capa A. Pero cuando caigo por debajo de esta presión, los dos caudales se empiezan a sumar y se suman linealmente, ¿sí? Q' más Q'. Entonces, a esta presión voy a tener este caudal más este caudal. Entonces, lo traigo acá. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy montando la curva roja sobre la verde que ya existía. ¿Sí? Sumé en el eje horizontal la curva roja sobre la verde. Esta es la IPR del pozo, ¿sí? La IPR total. Y solo se comporta así, uno, si la diferencia de altura entre ellas es despreciable, que es una de estas funciones que hicimos, y si no hay efecto de capa ladrona. ¿Cómo sería si eso pasara? Bueno, debería ver qué pasa con el caudal, si considero caudal negativo al caudal ingresando a la formación, cuando tengo un delta P opuesto, ¿sí? Donde tengo mayor presión en el pozo local. Debería ver cómo se comporta esta curva y cómo se restan. Entonces por ahí la IPR total sería algo intermedio. Pero sin incorporar eso, obviando ese efecto, entonces esta sería la IPR de producción del pozo. Si nos vamos a mantener en estos niveles, no hay problema, porque siempre vamos a estar produciendo de ambas. Pero si hay mucha diferencia de presiones estáticas entre las capas y por algún motivo tengo que parar el pozo y ambas capas empiezan a aportar fluido al pozo, el nivel empieza a subir, lo que tranquilamente puede pasar es que el nivel suba de tal forma influenciado por la capa de mayor presión que supere la presión de la capa depletada, o de la capa a menor presión, y esta capa empieza a admitir. Entonces, si le doy suficiente tiempo, se equilibraría. Suficiente tiempo puede ser meses o años. Si le doy infinito tiempo para que un reservorio a una presión se comunique a través del pozo con un reservorio a menor presión. Bueno, este es el caso más sencillo. ¿Qué pasa si la diferencia de alturas no es despreciable y no es nula? Entonces, las presiones de fluencia que van a sentir cada uno de los reservorios van a estar guiados por su posición dentro del pozo y dentro de la geología. Entonces, tenemos dos formas de encarar esto. La primera, y quizá la más sencilla, desde un punto de vista matemático, es ver dónde estamos midiendo nosotros nuestra presión de fluencia. La podemos estar midiendo en fondo con un sensor o en superficie, estamos extrapolando hacia abajo.
supongamos un caso normal donde tengo la presión de fluencia medida a una profundidad conocida. Y la profundidad de cada una de las capas, o del punto medio de la capa, de nuevo estoy despreciando el espesor de la capa, pero estoy diciendo que la diferencia entre las profundidades de la capa es mucho más importante que el espesor de la capa. Cada una de estas a su profundidad. Vamos a ver profundidad A, profundidad B, profundidad de la medición. La forma más sencilla de hacer esto es, quiero calcular el caudal total que produce el pozo, me fijo directa o indirectamente de qué fluido está inundado ese pozo, ¿sí? de qué densidad es el compuesto, la mezcla que tengo dentro de ese pozo, y traduzco lo que esta presión significa a esta profundidad con el gradiente correspondiente, qué presión significa a esta profundidad, y con el gradiente restando, qué gradiente significa a esta profundidad. Por lo tanto, esta medición, o conociendo esta medición y conociendo la composición del fluido que tengo dentro del pozo, puedo estimar las presiones de fluencia A y B. Una vez que tengo eso, puedo hacer el caudal que produce la capa A como el caudal máximo de la capa A por 1 menos 0,2 por la presión de fluencia de A sobre la presión estática de A menos 0,8 por la presión de fluencia de A sobre la presión estática de A al cuadrado. Ecuación de Vogel, clásica, lo puedo hacer con o Vogel, o si es un subsaturado, la porción lineal y después Vogel, no importa, pero lo importante es que la presión que estoy usando es la presión de fluencia de A, que es esta, es la presión de fluencia llevada, transportada a la posición A. Y con todos los datos extremos, de los puntos extremos de la curva de A, la presión estática de A, el caudal máximo de A o el AOF de A. Y no tendría problema. Hago lo mismo con la capa B, con todos los datos de B, ¿sí? B, 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 y saco el caudal de B, y después el caudal de pozo, es el caudal total, la suma de ambos. ¿Por qué digo que esta es matemáticamente la más simple? Porque el único lugar donde me afecta este tema de las alturas es en el cálculo de las presiones de fluencia individuales. Y listo. ¿Cuál es la contra de esto? No puedo graficar las dos IPRs en el mismo gráfico porque no estoy usando una única presión de fluencia. Estoy usando la presión de fluencia A y la presión de fluencia B. Pero calculo los caudales se adicionan normalmente, entonces calculo el caudal de cada uno, lo sumo y saco el caudal del pozo. La otra forma de hacerlo, que físicamente es un poco más prolija, pero matemáticamente es bastante más engorrosa, es traducir o referenciar todas las presiones estáticas y de fluencia de la capa B y de la capa A una única presión de referencia o a una única profundidad de referencia, un único plano de referencia. Supongamos, para hacer el caso más sencillo, que llevamos las presiones estáticas y de fluencia del comportamiento de las capas A y B a el plano donde tengo la medición, o sea, la profundidad donde tengo la medición. ¿Qué va a pasar ahí en ese caso? Presión de fluencia a la profundidad de la medición versus caudal de petróleo. Bueno, la capa, esta presión, o todo, vamos a hacerlo así. La IPR, voy a hacer un poquito más suave para poder
sumar. La IPR de la capa a su propia profundidad. Es esta con su presión estática y su cubo máximo. Poner, por ejemplo, 100 kilos acá es lo mismo, supongamos que conozco la densidad y conozco la diferencia de alturas, que tener 110 kilos acá. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero hacer es que quiero armar un IPR, que cuando yo ponga 110 kilos de presión de fluencia, me dé el caudal que esta IPR tiene cuando acá pongo 100 kilos. Entonces, supongamos que esto es 100. Cuando pongo 100 acá, el caudal que produce la capa A, o sea, cuando pongo 100 de referencia a la profundidad de referencia de la capa A, el caudal es este. ¿Sí? Q a 100. Ahora, yo lo que quiero es referir todo este nuevo plano de referencia. En este plano de referencia, estos 100 son equivalentes a 110 acá. Entonces, lo que necesito es que cuando este eje lea 110, la nueva IPR me produzca el mismo caudal. Entonces, 110 tiene que tener el mismo caudal. ¿Qué significa? Que toda esta curva se tiene que trasladar 10 kilos para arriba. Presión prima A. Permiso, Y esta es mi IPR a la profundidad de referencia. ¿Sí? Desplacé la curva 10 kilos hacia arriba. Digo 10 kilos en este ejemplo, ¿sí? Desplacé la curva delta P de fluido hacia arriba. Ese delta P es ρ por G por H. Bueno, lo mismo con la capa B, por supuesto. Hago exactamente lo mismo. La capa B, supongamos que era esta. Y de acá a acá, por cómo tengo hecho la medición, tengo que bajar 15 kilos. ¿Sí? Estos 110 son equivalentes a 125 acá abajo. Entonces tengo que desplazar esto 15 kilos para abajo. Si esto era 10, no sé, esto será 15. Y vengo acá. Esta era la original. Y me desplacé 15 kilos hacia abajo. ¿Sí? De la misma forma que esta me desplacé 15 kilos hacia arriba. Perdón, 10 kilos hacia arriba. Esta es mi presión estática B'. Y ahora, esta curva verde con esta curva roja están en el mismo plano de referencia. ¿Sí? Están en la misma posición. Están las dos referenciadas a la misma presión. Entonces ahora esas dos sí las puedo sumar. Y las sumo exactamente igual que como había hecho antes. Bueno, imagínense que no dibujo tan mal. Hasta acá, y acá empiezo a sumar. Y acá voy a empezar a tener discontinuidades porque esto desaparece y esto quiebra para abajo. Pero bueno, voy a tener algo así. Esto es un problema que es real, que ahora lo vamos a discutir. Pero esta sería la IPR total del pozo, pero referenciada a la profundidad de la medición. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que es, cuando en este eje yo introduzca una presión de fluencia distinta, por ejemplo en vez de 110 digo, bueno, voy a producir a 70 a esa profundidad, el pozo va a estar produciendo este caudal. ¿Sí? Q total del pozo
a 70 kilos por centímetro cuadrado. Perdón, 70 es esa medición, a la profundidad de la que estoy midiendo, ¿sí? Con 70 kilos sobre centímetro cuadrado. Es un poco más consistente esta forma de mirarlo, como que cada capa realmente la llevo a un plano de referencia y veo todo respecto de esa condición, pero es bastante más engorroso y tiene un par de discontinuidades la curva que son explicables, pero no son tan atractivas. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O qué es lo que está pasando acá? Lo podemos ver en la hoja 39, que es, ahí puede pasar, o va a pasar, es medio inevitable, si se da esta situación, que en algún momento el nivel caiga por debajo de lo que está produciendo la capa A. Entonces, la capa A llega un momento donde haga lo que haga, siempre va a producir a su AOF, porque no puedo bajarle más la presión una vez que el nivel atraviesa eso, y la capa queda produciendo lo que se llama en cascada, ¿sí? Produce contra un pozo vacío o contra un pozo lleno de gas, y en un caso utópico, contra un pozo a presión atmosférica, ¿sí? Contra la cavidad que es el pozo produciendo a presión atmosférica. Entonces produce constantemente a su AOF. Entonces esto que venía creciendo deja de crecer y baja plano. Entonces cuando a esta recta le sumo la capa B que sigue creciendo, entonces acá tengo un quiebre. Entonces la capa B sigue aportando con un delta P no máximo cuando la capa A está produciendo su caudal máximo. Y eso explica este quiebre que aparece acá. No significa que haya presiones negativas, simplemente que yo parado en este punto, o sea, respecto de un punto de referencia, obviamente puedo tener presiones menores para arriba. Si considero que esta es 0 o esta es 1, depende si lo estoy haciendo en absoluto o monométrica, para arriba puedo tener la misma o levemente menos presión en función del gradiente, entonces podría estar en esta parte del eje. ¿Sí? No es tan grave, simplemente es un tema de referencias. Pero bueno, como ven, esto es bastante más molesto de armarlo, y por ahí es mucho más simple agarrar la presión de la medición y llevarla a la cara de cada reservorio y calcular el caudal de cada reservorio de forma independiente. Pero bueno, me pierdo la chance de armar la IPR suma, la IPR total. Vamos a la otra IPR de referencia, la otra IPR compleja, la otra IPR que depende de alguna variable adicional, y esa variable adicional es el corte de agua, el porcentaje de agua. Lo vamos a estudiar en fondo, entonces en vez de usar Watercade vamos a estar usando FW, que es el flujo fraccional en fondo, que es lo que estuvimos viendo. Que no es más que el porcentaje de agua en condiciones de fondo, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es: la primera IPR, cuando se empezó a hablar de IPRs, era una presión de fluencia versus un caudal que cuando el flujo era monofásico era una línea recta. ¿Sí? Para monofásico. Y a medida que entendieron o que fueron modelando mejor las IPRs y vieron que la liberación de gas alrededor del pozo productor disminuía la permeabilidad relativa al flujo de líquido, que en este caso es petróleo, y por lo tanto impedía o empeoraba el permiso de circulación de ese fluido líquido, entonces esto se despegaba de la recta y toma el comportamiento que Vogel termina modelando, ¿no? Para bifásico, siendo bifásico petróleo y gas. Y que a medida que disminuía la presión de fluencia, pasaba de eso que habíamos visto, que
que mientras más chica era la presión de fluencia, más era la zona más grande era la zona del disturbio, por lo tanto más era la liberación de gas y más molestaba, y estas curvas más se despegaban. ¿Sí? Mientras más chica la presión de fluencia, más se despegan las curvas. Todo eso es lógico. Ahora, ¿qué pasa si estoy produciendo un pozo con 99% de agua? ¿Sí? FW, que es water cut en fondo. Si estoy produciendo 99% de agua, ¿cuál va a ser la posibilidad de liberar gas que hay en ese reservorio? Bueno, va a haber un 99% del fluido que estoy produciendo, que dijimos que tiene un RSW, o dijimos no, pero voy a postularle una cantidad de gas disuelto en este agua igual a 0, que no es una solución descabellada, es casi perfecta. Y solo un 1% del fluido que está saliendo de ese pozo tiene un RS distinto de 0. Por lo tanto, de todo el flujo que está saliendo del pozo, solo una fracción muy chiquita libera gas. Por lo tanto, el gas que va a estar ahí en las inmediaciones del pozo molestando a ambos líquidos, el petróleo y el agua, va a ser muy chiquita. Y la pérdida de permeabilidad relativa de ambos respecto de la del gas va a ser muy chiquita, porque hay poca saturación de gas. Entonces, y acá esta sí es una solución que vamos a hacer por ahora, imaginemos la movilidad del líquido como una mezcla entre la movilidad del petróleo y la movilidad del agua. ¿Sí? Que es cuán fácil se mueven esos dos líquidos adentro del medio poroso. Esta movilidad del líquido solo se va a ver afectada cuando aparezca movilidad de gas. ¿Sí? Ahora, si la cantidad de gas liberado es muy chiquita, por lo tanto la saturación de gas es muy chica, la movilidad del gas va a ser muy chiquita. Por lo tanto, esta movilidad del líquido casi no va a ser afectada. Entonces, esta situación se va a comportar muy parecido a un flujo monofásico. Ahora, si tengo el caso opuesto, 1% de agua y 99% de petróleo, entonces la liberación de gas es muy alta, la saturación de gas no es tan chica, es valor intermedio, la movilidad del gas es grande, por lo tanto la movilidad del líquido se ve perjudicada. ¿Por qué? Por un tema de probabilidades relativas. Si hay más flujo de este y hay más saturación de este se mueve más fácil, estas dos, y las pongo en la misma bolsa por ahora, esa es una asunción que estoy haciendo, pero aceptémosla por ahora, esta se ve perjudicada. En el caso que fuese 100, 0, sería la curva del modelo Vogel. En el caso que fuese 100 de agua, 0 de petróleo, sería la línea monofásica. Entonces, es más o menos fácil entender que si tengo 100% producción de agua, o un FW igual a 1, un water cut igual a 100%, esto debería verse como una línea recta. No me quedó muy recta, pero imagínense una línea recta. Y si tengo un FW igual a 0, esto debería ser la cuadrática perfecta de Vogel. Cuando es 99% petróleo, es levemente más lineal que la de Vogel. Entonces por ahí este caso lo hago en rojo. Es apenas más lineal que la de Vogel. Y cuando tenía 99 de agua y 1 de petróleo, lo hago en negro, es casi lineal, levemente más cuadrática que una lineal. ¿Sí? Entonces, puedo ver cómo afecta cada uno, o cómo afecta el flujo fraccional, el porcentaje de agua en fondo, a el comportamiento, la forma, la curvatura de la curva IPER. ¿En qué van a afectar? Bueno,
Cuando tengo una IPR lineal, ¿se acuerdan? Vogel era 1 menos 0,2 por un término lineal, que es PWF sobre PWS, menos 0,8 por un término cuadrático. Cuando es perfectamente lineal, este coeficiente tiene que valer 1 y este coeficiente tiene que valer 0. A este coeficiente lo voy a llamar A, a este coeficiente lo voy a llamar B. Cuando es perfectamente cuadrática, los coeficientes valen 0,2 y 0,8. ¿Sí? Entonces, lo que puedo armar es un gráfico de coeficientes A y B en función de FW. Cuando dijimos FW es 0, los coeficientes tienen que ser 0,2 y 0,8. 0,2 y 0,8. Y cuando el FW es 1, lo voy a hacer en dos colores distintos. A en verde, B en rojo. Cuando miremos el A. El A tiene que ir desde 0,2 hasta 1 cuando el FW es 100%, cuando la cantidad de agua es 100%. Entonces tiene que ir desde 0,2 hasta 1. El A en verde. Y el 0,8 tiene que ir desde acá hasta 0. ¿Sí? Y en todo momento, para que esta curva, acuérdense que esto es caudal sobre caudal máximo, sea una adimensionalización, la suma de estos dos coeficientes tiene que ser igual a 1. Entonces, esto lo puedo hacer lineal o lo podría hacer con alguna forma diferente, ¿sí? Pero siempre asegurándome que se compensen de tal forma de sumar 1. ¿Sí? La suma de A más B siempre tiene que ser igual a 1. ¿De qué depende realmente esta forma? Bueno, la asunción que hicimos del líquido, de la movilidad del líquido, cada uno de los dos líquidos, petróleo y agua, se ven influenciados diferente cuando libero gas. Entonces, la más simple es esta, que es afecta a los dos por igual y se comportan linealmente. Si mirase la probabilidad relativa al petróleo y la probabilidad relativa al agua en función de la aparición de un tercer gas, entonces voy haciendo las probabilidades relativas trifásicas, podría ver más fino el comportamiento de estas curvas. De todas formas, y sin entrar tan en detalle, y porque cuando empezamos a hablar de probabilidades trifásicas, probabilidades relativas trifásicas, se vuelve todavía más incierto que las bifásicas, que ya de por sí son... hay muchas cosas que podemos objetar de ellas. Ya haciendo esto, incluso aunque no tengamos en cuenta cuánto afecta a cada uno de los fluidos, esto ya es mucho mejor que no tenerlo en cuenta. Muchas empresas hacen esto intuitivamente sin saber que lo están haciendo. ¿Qué dicen? Dicen, en mi empresa aplicamos Vogel, pero usamos coeficientes diferentes, no los de Vogel, 0,2 y 0,8, porque en mi empresa Vogel no anda tan bien. Entonces usamos 0,3 y 0,7, 0,35 y 0,65, 0,6 y 0,4. Y muchas veces el motivo por el cual no anda bien es porque el corte de agua no es 0, es un corte distinto. Entonces, si incorporamos estos cambios, y en vez de decirle 0,2 y 0,8, les decimos A y B proporcionales como mínimo al corte de agua, hacemos la corrección por corte de agua y la nueva curva corregida por un corte de agua, no sé, de lo que realmente está produciendo el pozo, 0,6 por decir algo, podemos ver
si a pesar de hacer esta corrección los coeficientes siguen no andando. Puede pasar, obvio, puede pasar, hay más motivos por los cuales esto no sería perfecto. Pero decir que no es perfecto sin haber hecho el chequeo del porcentaje de agua y es entrar al problema tuerto. Primero, miramos cómo está produciendo el pozo. Imaginemos, o sea, todo esto lo estoy diciendo para una capa, ¿no? Cuando tengo multicapa, tengo que estar haciendo esto en todas las capas, con lo del tema de los cambios de la presión de fluencia, etc. Si hago todo el modelado, me fijo cuál es el porcentaje de agua del pozo y en el caso ideal de cada capa. Hago las correcciones de los A y B de cada capa. Y me fijo cómo es la IPR total del pozo, cuánto es el caudal que espero producir de ese pozo. Y todavía no lo estoy pudiendo modelar bien, entonces ahí trato de ver qué otras cosas pueden afectar a los coeficientes. Pero primero, como mínimo, debería hacer esto antes de decir Vogel no anda. Porque estrictamente es verdad, 0,2 y 0,8 que son los coeficientes de Vogel, en el momento que empieza a producir agua, lo más probable es que no anden. Pero los coeficientes corregidos por el corte de agua, es no muy probable, pero es probable que capturen gran parte de ese no anda. Y que lo que me quede por explicar de diferencia sea menor. No simplemente que con estos coeficientes, con 0,6, en este caso, los coeficientes deberían ser, no sé, 0,7 y 0,3. Sí, 0,7 este y 0,3 este. Y si yo trato de usar el 0,2 y 0,8, seguramente no ande bien. No, el caudal obtenido no sea representativo. Pero si uso estos y me acerqué muchísimo, entonces por ahí ni hace falta volver a corregir. Ya por ahí esta aproximación ya es más que suficiente. Bueno, eso. Estos son los casos extraños más comunes, que es multicapa y multifase, ¿no? Ahí está explicado un poquito la matemática y algunos ejemplos de cómo va cambiando. Nos queda por ver lo que es IPR futura, un poco ya lo estuvimos mencionando, que es cómo avanza la IPR a medida que pasa el tiempo. Lo encararon distintas personas. Uno de ellos fue Standing, que lo que hizo fue pronosticar el cambio de un comportamiento Vogel. Y el otro que lo atacó es uno de los muchos Fedkovich que hay en la industria. Fedkovich era toda una familia de Fedkovich que tiene muchos papers, entonces hay un montón de matemática hecha por Fedkovich y simplemente es mismo apellido y distinto nombre, distinta inicial del nombre. Entonces todos los papers que vean de Fedkovich pueden ver cuál de los Fedkovich fue. Donde armó la IPR con su propia matemática y modeló los cambios en su propia IPR. ¿Sí? Entonces, veamos primero el de Standing, que lo hizo sobre la matemática de Vogel, y después veamos el de Fedkovich. ¿Qué dice Standing? Standing agarra el IP asterisco y dice, el IP asterisco depende de un montón de constantes y permeabilidad relativa al petróleo, viscosidad del petróleo y el BO. ¿Sí? Todas esas constantes son lo que formarían una ecuación de Darcy, porque este IP es caudal dividido en delta P, ¿sí? Llevado al origen, pero no deja de ser un índice de productividad, que es caudal sobre diferencia de presión. Entonces, en una ecuación de Darcy, la diferencia de presión la pasamos dividiendo, llegamos a este índice de productividad, entonces me quedan constantes y temas que dependen de las propiedades del petróleo. Y lo que dijo, lo que dice Standing es que puede ir pronosticando los cambios en IP asterisco como los cambios en estos tres parámetros. Entonces, modelando cómo cambian estos tres parámetros a medida que pasa el tiempo, puede ir viendo los IP futuros. Ahora, ¿de qué dependen estas variables? ¿Sí? Que son las que cambian a medida que voy produciendo el reservorio, y ahora sí estoy hablando de tiempos largos, no estoy diciendo los minutos o las horas que tardo en encontrar el punto de equilibrio de la IPR. Ahora lo que digo es, ¿qué pasa cuando cambia la IPR? Si me voy
hago fast forward un par de meses o un par de años en el futuro y voy a ver la nueva IPR. Bueno, un poco ya lo estuvimos charlando, que es mi curva IPR, que tenía un comportamiento particular, tenía un IP asterisco. Cuando todo el POIS que tengo en el reservorio caiga a una presión menor, una presión estática menor, una presión promedio del reservorio menor, todo ese POIS va a haber liberado gas, ¿sí? Si estoy insaturado, porque no tengo porción recta. Cuando cae a esa presión y todo el POIS libera una parte de RS, que es RSI menos RS, ¿qué va a pasar? Va a cambiar, la saturación de petróleo va a disminuir, la saturación de gas va a aumentar y la presión va a haber caído. ¿Qué cosas cambian con la presión? La viscosidad del petróleo y el VO. Ambos los tengo modelados, si hice un PVT y sé cómo cambia la presión, cómo cambia el VO y cómo cambia la viscosidad a medida que la presión cae. La viscosidad respecto de la presión va a tener una forma más o menos así, siendo esta la presión de burbuja. Como estoy en saturado, estoy de este lado, entonces a medida que la presión cae, la viscosidad va creciendo. Y el VO tiene un comportamiento así. Donde hasta la presión de burbuja crece y después disminuye porque empieza a liberar, empieza a cambiar su composición. Y la probabilidad relativa, ¿de qué va a depender? Y de la condición de saturaciones. Si no estoy teniendo ingreso de agua, entonces el aumento de saturación de gas solo puede ser como consecuencia de una disminución de la saturación del petróleo. Entonces aumenta la saturación de gas, disminuye la saturación del petróleo y, como vimos en nuestra curva KGKO, ¿se acuerdan? Versus saturación del petróleo. A medida que va disminuyendo la saturación del petróleo, cada vez la permeabilidad relativa al gas respecto a la permeabilidad relativa al petróleo va aumentando. Por lo tanto, es otra forma de decir que la probabilidad relativa al petróleo va perdiendo. Entonces, el nuevo IP asterisco B, llamémosle, si este es el A, va a tener una productividad, seguir viendo productividad como cuánto aumenta el caudal a misma diferencia de presión menor. Y esta curva dijimos que se iba plegando sobre el eje Y y esta nueva condición debería ser peor que la anterior. Bueno, está el desarrollo, un poquito del desarrollo matemático de esto. Lo que vamos a hacer es ver cómo queda en función de variables más útiles. Que si decimos que IP asterisco A es proporcional a KROA sobre mu A BOA, entonces si divido esto por IP asterisco B, me queda, perdón, mu B por BOB por KROB. Ahora, todos estos parámetros, si yo postulo una presión estática B futura, partiendo de la A que es conocida, y yo planteo un escalón futuro, los puedo conocer todos, ¿sí? Estos son del PVT y las probabilidades relativas salen del balance de masa. Si estoy haciendo una caída de presión, puedo calcular la nueva saturación con las ecuaciones complementarias de balance de masa, calculo la saturación de petróleo en B y puedo calcular KROB. Por lo tanto, puedo calcular este cociente, ¿sí? No hace falta conocer la constante, no hace falta conocer IP asterisco, solamente necesito conocer el cociente entre los IP asteriscos, ¿sí? Una vez que tengo eso, y sabiendo que IP asterisco es igual a 1,8 por caudal máximo sobre BWS,
Entonces, en esto estoy haciendo el caso más simple de todos, que es reservorio de petróleo saturado y con corte de agua igual a 0, pero lo podría hacer complejo. Podría agregar distintos cortes de agua y podría agregar subsaturación, que tiene el primer tramo recto. Pero puedo hacer esto y decir que el cociente entre los IPs, A y B, cubo máximo B sobre presión estática B. Esto se me va con esto. Esto lo conozco. Y digo que el QO máximo B, que es lo único que me está faltando conocer de mi momento B, es el despeje de esta fórmula, que me queda IP asterisco A sobre IP asterisco B igual a QO máximo A sobre presión estática A por presión estática B dividido QO máximo B. Paso QO máximo B para acá y el IP para acá. A por presión estática B sobre presión estática A por IP asterisco B sobre IP asterisco A. Conocido, postulado, conocido, una vez que postulé la presión. Y puedo sacar el QO máximo B. Entonces, teniendo una IPR conocida, que es la del momento A, y postulando una presión estática B, momento B, puedo calcular el QO máximo B. Y tengo mi nueva IPR. Y lo puedo hacer todas las veces que quiero. Eso es standing, no tiene más magia que eso, es bastante sencillo. Todo depende de si tengo un buen PVT y unas buenas curvas de probabilidad relativa al petróleo, que es fundamental. Fetkovich, en cambio, bueno, hace algo muy similar, solo que su IPR es distinta. Él plantea la IPR con una forma diferente y su IPR es caudal igual a una constante C por la diferencia de presiones al cuadrado elevado a una potencia. Esto da una IPR con una forma levemente distinta a esta. Sigue teniendo la misma idea, sigue una curvatura similar y qué sé yo, pero no es una cuadrática, claramente. Y tiene la ventaja de que, como trabaja con presencia al cuadrado, admite fluidos compresibles, por lo tanto también se puede aplicar en gas. Es más, casi excluyentemente la ecuación de Fetkovich, la IPR de Fetkovich es la que se usa para gas. Pero podemos analizar los parámetros C y N, que serían los equivalentes a nuestro A y B para Vogel, ¿sí? Los grados de libertad con los que aproximamos, y ver cómo los usamos para petróleo y para gas. ¿Cuál es la diferencia? Que la forma en la que podíamos parametrizar fácilmente en Vogel cuando teníamos PWF sobre PWS era hacer que PWF tendiera a PWS para que se cancelara con el denominador. En este caso, para que esto sea lo más fácil posible, hacemos que PWF tienda a 0. Sí, a 0 manométrico sería, pero matemáticamente digamos que tiende a 0. Entonces queda que Q es igual a C por la presión estática a la 2N. Esto queda a la 2 a la N. Y si llamamos esto el momento A y queremos estimar
un caudal para el momento, puede ser con este color, para un momento B, lo que deberíamos ver es cómo cambian estos parámetros, ¿sí? A medida que pasa la presión. Y lo vamos a encarar distinto si estamos hablando de petróleo o estamos hablando de gas. El primero que hay es el de petróleo. Okay. Para petróleo, para ambos, bueno, el N va a ser constante, porque el N va a estar relacionado a la condición de flujo. Si es un flujo lineal o turbulento, no debería cambiar a medida que cae la presión en los órdenes en los que nos vamos a estar moviendo, entonces sea cual sea el N, no debería cambiar. Y C, el cociente de C, va a ser proporcional o va a terminar siendo proporcional a la presión. Entonces, cuando reemplazo esto acá, lo que estaríamos pasando es que queda este cociente multiplicado de esto, que es un exponente que tiene la misma base. ¿Sí? Y llego a un cociente de presiones al que se me agregó el término, lo incorporo a este exponente. Por lo tanto, el caudal B, que desconozco, pero que es el que estoy queriendo estimar, el caudal máximo B, porque, perdón, cuando llevo la presión de fluencia a cero, este caudal se me hace máximo, ¿sí? Cuando la presión de fluencia se va a cero, el caudal que estoy calculando es el máximo. Entonces, este es ese máximo, por lo tanto, este es QA máximo, digamos, y QB máximo. Y QB queda entonces QB máximo, despejando esto. QA máximo por presión B a la 2N más 1 sobre presión A a la 2N más 1. Y listo. ¿Cuál es la diferencia para gas? Está en la hoja 61. Lo que dije del flujo es lo mismo, pero CA sobre CB quedan proporcionales a el Z, o a la inversa, por eso está en el denominador, de Z y la viscosidad. Pero esto más o menos se puede aproximar con un 1. Entonces, lo que pasaría es que esta aproximación es similar a 1 y por lo tanto esto por un 1 no agrega estos coeficientes. Por lo tanto, para gas lo hago en rojo. El QB máximo es igual al QA máximo por presión estática B a la 2N dividido presión estática A a la 2N. Entonces la única diferencia que queda entre los cambios en el Q o sea, en el Q máximo futuro de petróleo respecto del de gas, es que en el de petróleo aparece este más 1, que en el de gas no aparece. La forma de Feld-Koch queda muy similar y la premisa con la cual construye su curva es la misma. Si ven en la hoja 56, van a ver que los parámetros con los cuales construye su ecuación y los que cambian con el tiempo son los mismos que los que utiliza Standing, que son la probabilidad relativa al petróleo, el BO y la viscosidad. Por encima de la presión de burbuja, la probabilidad relativa al petróleo no cambia, después empieza a caer. El BO cambia hacia arriba, la viscosidad cambia hacia abajo y más o menos se compensan. Esa compensación, ¿sí? Lo voy a dibujar porque
hagámoslo. Supongamos que el BO es así. La viscosidad del petróleo es así. Y la permeabilidad relativa del petróleo es constante mientras no haya liberación de gas y después cae. Si lo que yo estoy modelando es KRO sobre MuoVO, que esto vale para ambos, para Standing y para Petkovic, entonces KRO no cambia, la viscosidad cambia hacia abajo y el VO cambia hacia arriba, y esto más o menos se compensa, y tengo esto. Y después cae. Por lo tanto, este cociente, que depende, o del cual depende IP asterisco, ¿sí? IP asterisco es una constante por esto, hasta la presión de burbuja, si estoy cerrando una presión superior, es constante, que es la justificación que necesito para decir que mi IPR por encima de la presión de burbuja, o digamos lo distinto, que IP asterisco cuando P es mayor que la presión de burbuja es una constante, que significa que es la justificación que necesito para decir que este primer tramo es lineal, porque a medida que cae la presión hay muy curvas paralelas y luego se empiezan a plegar. Ambos autores parten de la misma premisa. Lo único que hacen es que modelan distinta la IPR, ¿sí? Modelan distinta la matemática. Y como modelan distinta la matemática, la forma de simplificar su propia matemática es levemente distinta. En el caso de Vogel, hace que PWF tienda a PWS para que el cociente se cancele. Como Petkovic hace una resta, para que desaparezca uno de los términos de la resta, hace que ese término tienda a cero. Entonces PWF lo tiende a cero y queda solo PWS. Creo que nada más. Listo. Bueno, este es el último tema teórico. Quedan algunos temas que los vamos a ver en vivo y con esto cerramos la teoría de reservorios. Hasta luego.